que se espera de unas personas que así mismo se consideran profesores, politólogos y estudiosos en una universidad de la Complutense, en la Universidad Complutense, lo menos que se espera es que sepan algo elemental sobre la política, algo elemental, tan elemental, por ejemplo, como distinguir entre lo que es monarquía y república, o distinguir entre lo que es democracia y oligarquía, o distinguir entre lo que significa despotismo o tiranía. Eso es lo mínimo de cualquier estudiante último para aprobar la asignatura. Pues, ¿qué piensa? ¿Qué palabra ha dicho literalmente Pablo Iglesias? Puesto que a él es el principal caudillo, no el principal, el único caudillo de la nueva formación. No quieres, este es un profesor que nunca ha aprendido nada, que no quiere aprender nada y que nunca aprenderá nada. Veremos la prueba. Dice que la confrontación suya con el PP, no con el PSOE ni con Izquierda Unida, es una pugna entre despotismo y democracia. Pero veremos luego lo de despotismo y democracia. De momento, él representa la democracia. Pues dice, es que ya la democracia, o este juego, no está centrado en el eje izquierda-derecha, sino que Goliat es el déspota que pone las instituciones al servicio de los ricos, y mencionó expresamente a Esperanza Aguirre. El despotismo, dice, es convertir instituciones en dispositivos que sirven para enriquecer a los amigos del poder. Pues no es verdad, señor ignorante absoluto. No tienen ni idea de lo que es despotismo, ni saben la diferencia primitiva de despotismo y tiranía, ni conocen la doctrina de Aristóteles, ni la de Montesquieu, ni la de Tocqueville, ni la de Hegel, ni de Carlos Marx, y tantísimas, ni la de Hugo Grocio y Pufendorf, los fundadores del derecho natural, que están basadas todas ellas en la distinción neta entre despotismo y tiranía. No sabes nada. Lo que tú hablas, la relación que tú pones entre despotismo y ricos y pobres, si eso no pertenece ni al despotismo, ni siquiera a las monarquías absolutas con las que llegó a identificarse de mala manera por la gran influencia que tuvo Aristóteles durante todo el periodo de la Edad Media y luego de la moderna, y Montesquieu, que ya en las cartas persas pone el despotismo como una cualidad asiática de los gobiernos asiáticos, y la tiranía, en cambio, como el poder absoluto de un monarca tirano. En la teoría de la servidumbre voluntaria de Lavoisier surge para demostrar, el amigo íntimo de Montaigne, que murió en sus brazos muy joven, le escribió para demostrar que el poder de un tirano, no de un déspota, cuidado, jamás un filósofo europeo iba a decir déspota hablando de un tirano. El poder de un tirano es el poder que le damos todos aquellos que le servimos, no que le votamos, por supuesto, ya sería el colmo, sino aquellos que servimos al tirano. Ese es el poder que tiene uno contra todos. Pues bien, ese despotismo, ese no era tal, era tiranía. Y lo que él quiere decir con despotismo, eso se llama oligarquía. Y la oligarquía hay dos, la oligarquía económicas y la oligarquía política. Y generalmente las oligarquías políticas, cuando no proceden de una descomposición, de una degeneración, de un régimen tiránico, como era por ejemplo el Stalin, las oligarquías proceden de una descomposición y división del aparato dirigente, y son políticas. En cambio, las que proceden de una degeneración, de una división del poder económico, producen oligarquías económicas o financieras. Y generalmente son las financieras las que, salvo en periodos de extrema crisis y de peligro de extinción, dan el poder a sus amigos dedicados a la política. Esto lo desconoce por completo estos profesores. Veamos. ¿Qué idea tiene él? Que Esperanza Aguirre, que es a la que se refiere con esto,
pues es una déspota. Pues no es verdad. Si fuera verdad sería una tirana. Una déspota jamás. Salvo que se confundan los términos y se hable igual de democracia, de oligarquía, de tiranía. Si no sirve para nada su sueldo que está cobrando en la universidad, si no sirve para nada sus relaciones con Irán, si no sirven para distinguir lo que es una teocracia de una democracia, si no sirven para nada, ¿por qué está cobrando un solo euro de una universidad? Que renuncia a todo, porque él no tiene ciencia ni estudios para poder hablar de David y Goliat como si fuera un ejemplo de los déspotas que enriquecen a los ricos. Pero es que Goliat estaba enriqueciendo a los ricos. Pero qué locura está diciendo. Un simple soldado que no formaba parte de la oligarquía, un gigantón de Nabucodonosor, ese representa a la oligarquía. Pero ¿qué está diciendo? ¿No te das cuenta que estáis apoyando, que habéis dado una intención en las encuestas, unas intenciones de voto de primera fuerza española en encuestas a una persona que ignora por completo la diferencia entre despotismo y tiranía? Es que no sabéis que lo que está criticando es una oligarquía de partidos en la que ha integrado ya, está dentro él. Y esa oligarquía de partidos, cuando es interpretada por Izquierda Unida, significa apoyo a un déspota, porque solo se echa un déspota ganando, como él quiere hacer para echar del déspota que es Rajoy, el gobierno, y el PSOE, por supuesto. Bueno, pues esto implica, es que no lo podéis imaginar, porque no soy, quien no haya estudiado filosofía política, quien no conozca lo que es Aristóteles, Maquiavelo, Hugo Grocio, Pufendorf, quien no conozca lo que es Montesquieu, o lo que es Hegel y Carlos Marx, es que no puede saber qué brutalidad, qué barbaridad, qué ignorancia tan grande implica que Pablo Iglesias crea que lo que hay hoy en España es despotismo. Pero si en España, ¿cómo va a haber despotismo? En el despotismo, ¿qué pasa? ¿Que entonces soy la servidumbre voluntaria? ¿Qué diferencia con el tirano? Es más, el despotismo es un concepto oriental que desde Aristóteles y luego Montesquieu y toda la filosofía siempre lo aplica, y Hegel lo ha aplicado a un concepto aplicable al sistema de poder en Asia, a los países asiáticos, porque en España siempre se tradujo por tiranía. En Grecia empezó con la sublevación contra los 30 tiranos, no contra los 30 déspotas. Eso es algo que Aristóteles lo define como algo propio de la forma del poder asiática, pero no con los modos del poder político en Europa, sino con los asiáticos. Dentro ya de esas tiranías, dentro el despotismo, en la tradición medieval, y luego, sobre todo, a partir del descubrimiento de América por los españoles, se aplicó ya el concepto de tiranía, nunca se aplicó, el concepto de despotismo nunca se aplicó y jamás fue aplicado a ningún sistema europeo, ni el de la conquista, sino siempre fue tiranías. Y el de Sepúlveda, por ejemplo, fue el primero que aplicó la teoría de la teoría de la tiranía el sistema de colonización española en América del Sur, que fue combatido luego en la Universidad de Salamanca por los grandes creadores del derecho internacional, los jesuitas. Pero todo esto lo ignora Iglesias. Es que no sabe que decir que lo que importa es ganar, porque solo ganando se elimina al déspota. ¿Qué quiere decir? Se elimina a los ¿Quién es China? ¿De qué déspota asiático está hablando? De Mao Zedong, ¿pero de qué habla? Este es loco, irresponsable. No puede ser. Yo lo que me rebelo es contra la ignorancia del pueblo español, que se le puede admitir que haya gente que aparezca en la tribuna diciéndole que Izquierda Unida está apoyando a los déspotas. Esto es realmente intolerable. Ahora, claro, si conociera a Hegel, ya sabría que Marx toma la idea del modo de poder asiático, pues no es la tiranía, es el despotismo. Que lo mismo que hay un modo de producción asiática, que la que llama que es el lujo en la miseria, pues también hay un típico específico de poder definido por Aristóteles, recogido por Montesquieu,
no solo en las cartas persas, que ya es un ridículo, porque es un embajador de Turquía que está en París y describe las costumbres, tomando el pelo y riendo de las costumbres de París, escribiéndolo al sultán de Turquía, sino que en el espíritu de las leyes ya dedica una especial atención y atribuye todo el despotismo a una cuestión asiática. Bueno, llamarle a Cayo Lara, que es un oportunista, como todos los derivados después de que Santiago Carrillo aceptara la legalización del Partido Comunista, y salvo la honradez personal de Gerardo Iglesias, no ha habido ni uno, ni Pablo Anguita, ni siquiera Julio Anguita, que se haya salvado de la vergüenza de haber sido eslabones de una cadena de sujeción a la monarquía franquista. Han jurado fidelidad a la constitución monárquica del heredero de Franco. Y a eso, que no es de ninguna manera ni despotismo ni tiranía. La cuestión que hay en España no es despótica ni es tiránica. Es simplemente una oligarquía de partidos, como está definida en toda la ciencia política moderna. El régimen de Grecia, de Italia, de España y en Alemania es típico, se llama monarquía de partidos. Así está definido en la ciencia del derecho y de la política. Pues esto es que para mí es mucho más escandaloso que el dinero de monedero, que está bien con su nombre, o la caradura de las becas de Errejón, o el dinero que coge Pablo Iglesias de una teocracia enemiga de la mujer, como Irán, pues no tiene importancia ninguna con la ignorancia absoluta de unas personas que se presentan en el pueblo español como si fueran politólogos y no hacen más que mentir y pedir cosas imposibles, y que él dice que hay que renunciar a los principios y que solamente ganando se puede echar a los déspotas, es decir, solamente ganando con el poder de un déspota se puede seguir siendo déspota, que es lo que ellos pretenden. Esa es la teoría de Pablo Iglesias. Ahí está, que me remata uno. A ver si hay alguien que se atreve a decirme que estoy exagerando. No, estoy reivindicando el rigor de la ciencia y de los conocimientos políticos e históricos para demostrar que Pablo Iglesias es un payaso, como todos los que están apoyando a un sistema derivado ¿de qué? De un movimiento de protesta que está muy bien, la protesta sí está formidable, que quieran barrer, muy bien, pero que haya un asomo de razón, un asomo de principio racional, un asomo de decencia intelectual, un algo donde apoyarse. Pues bien, yo digo que lo que hay en los intelectos de Pablo Iglesias, Errejón y Monedero, todo lo que hay en sus intelectos es absolutamente mierda.